hermoso es estar en la presencia del Señor. Dice la palabra, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo allí estoy en medio de ellos. Y cuando decimos, Señor, gracias, gracias por esta oportunidad tan maravillosa. Gracias por esta oportunidad en la cual nos lo permite primero nuestro apóstol Sergio Enríquez, que a través de nuestro hermano pastor Agustín García nos dejan predicar. Y es esta tarde tan maravillosa, yo no sé qué decir, porque veo la mano de Dios poderosamente en todos nosotros. Ay, mis hermanos. ¿Te quedas, Kenia, o te vas? ¿Te quedas? Gloria a Dios. ¿Saben una cosa? Yo cuando veo que lo que Dios hace, no tengo palabras para decir gracias. Hace rato veía yo a todos mis hermanos y yo en la mañana venía yo muy tocado por Dios, porque anoche no me dejó dormir. Anoche agarraba y me dormía un ratito. Y empezaba en mi mente aquellos momentos tan maravillosos de cuando anduvimos evangelizando, cuando anduvimos trabajando, cuando anduvimos... Y le decía yo, Señor, gracias. Y venía un canto a mi mente. Hace rato lo cantaba yo y casi lo cantó Karina, no lo canté yo, porque la garganta me traicionó. Me dicen mis hijas siempre, tengo un nietecito que me dice, pónganle agüita a mi abuelito porque la garganta lo traiciona. Y cómo no, cuando venimos y vemos quién es Dios. Yo recuerdo cuando era yo un chamaco todavía y que cantábamos, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor limpiamente. Ay, hermanos, y entonces todo eso pasó en la noche y yo le decía todavía al Señor ahí, Señor, gracias. Y voy a hablar, hermanos, sobre esto se lo puso al pastor Agustín, a nuestro pastor, le pusieron los campamentos. Yo iba a hablar del movimiento del campamento. ¿Qué es el mover, hermanos? Porque hasta el Espíritu de Dios se mueve, y no lo cantábamos, el Espíritu de Dios se mueve. Pero esta tarde quiere que veamos los campamentos, las casas donde vivimos, donde tenemos que honrar, hermanos. Hay veces, yo soy padre, tengo 6 hijos, y cuando me llegan en un día especial, ya sea mi cumpleaños, sea día del pastor, y me llegan con un par de calcetines, agarro y los abrazo, los bendigo, porque un hijo tiene que honrar a su padre. Un hijo tiene que honrar a su padre. Y cuando hablamos de honra, hermanos, hablamos de honrar al pastor que Dios te pone para que tú estés bajo su mando. Durante 30 años yo estuve trabajando en una empresa, y en esa empresa me mandaban, había quien me mandaba, había quien me decía lo que había que hacer, pero siempre estuve bajo autoridad. Y cuando no tenemos autoridad, entonces estamos del otro lado, estamos mal, porque la autoridad te va a corregir, la autoridad te va a enseñar. La Biblia dice, pero vamos a orar primero. Padre y Dios, te doy gracias esta tarde noche, por esta oportunidad. Te pido que bendigas al pastor Agustín, a su esposa, a sus hijos, Señor, porque son los que tengo más cerca, Padre, y yo debo de bendecirlos, Señor, si quiero que me vaya bien. Porque la Biblia dice, escrito está, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Señor, gracias. Gracias, Señor, por todo esto. Ahora, Padre, te pido que uses mi vida, Señor. Que me vengas y me auxilies, porque yo de mí nada puedo hacer. Yo de mí, Señor, nada hago, porque yo sin ti no soy nada. Pero tú sin mí sigues siendo Dios. Por lo tanto, reconociendo que tú eres, Señor, usa mi vida nada más. Habla lo que tienes que hablar. Aquellos que nos están viendo en el internet, Señor. Aquellos que nos están viendo todavía, Señor. Permite que así sea, Padre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pido. Amén. Bueno, pues empezamos y les decía yo, le puse a este mensaje moviendo el campamento. Y vamos a ver Números 10:5
allí vamos a encontrar. Fíjense, una de las cosas que a mí me ha pasado y que le doy gracias a Dios, yo creo que va a salir en las pantallas, le doy gracias a Dios por por los hijos, los nietos que Dios me ha puesto. Hay una señorita que me dice, hermano, yo le voy a hacer sus vías positivas, yo le voy a hacer no lo veo. Le voy a hacer todo esto. Y esa niña, yo la conocí muy chiquitita, ahora es una señorita. Y yo los veo y le doy gracias a Dios. ¿Por qué, hermanos? Por aquello que Dios va haciendo, por aquello que Dios nos va dando dentro de la casa. En la casa hay papá y hay mamá, y tenemos que honrarlos. Quiero hablar del campamento, pero es importante esto, hermanos, porque la honra, hermanos, cuando honramos, la vida empieza a caminar. Y yo veo hoy, yo tengo 70 años y me siento como de 15. Y yo le digo a Dios, gracias, Señor. Pero todo el tiempo yo tuve un padre espiritual que me enseñó muchas cosas, hermanos, muchas cosas. Y cuando me las enseña, yo empecé a trabajar. Dice la palabra, cuando empezamos, vamos a agarrar el primer punto, y cuando tocáis la alarma, entonces moverás los campamentos de los que están acampados al oriente. Y esos eran los de la alabanza, esos eran los sacerdotes, esos eran aquellos que alababan a Dios. Y cuando yo creo que esto me motivó tanto anoche, que yo creo que por eso trataba a mi Señor conmigo. Porque ellos adoraban a Dios. Ellos, cuando vemos, fueron 40 años que estuvieron en el desierto. Y esos 40 años, los zapatos no se les acabaron. La ropa no se les acabó. Y la comida que tuvieron fue comida celestial. Decía hace poquito, estaba yo yendo al apóstol, bueno, poquito como hace un año, le hablaba de los cielos y yo lo oía y me gustaba, el cielo donde les llevaban la comida. Y comían comida de ángeles. Y yo quiero decirles algo, que cuando los campamentos se mueven, es que el Señor tiene algo mejor. Cuando tocares alarma, entonces moverás en los campamentos que están acampados al oriente. Y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos que están acampados al sur. Y alarma tocará para sus partidas. No sé, cuando estaba yo por esto, desde que me mandaron el mensaje, empecé a escribir y empecé a ver, empecé a meditar. Y fíjense que en mi vida ha habido por lo menos 2 veces que se ha movido la nube. La primera vez que se movió era yo un joven de 17, 18 años y estaba yo en una iglesia y nos invitaban a una iglesia chiquita. Y en esa iglesia chiquita yo no quería ir, porque éramos 100 jóvenes más o menos los que estábamos ahí y yo era el presidente. Y entonces agarraban y nos invitó el hermano. Y yo le dije a la señorita Esparza en aquel día, ¿sabe qué, hermana? Pues es que son muy poquitos. Y ella me dijo, mira, hijo, ve porque algo tiene Dios para ti. Y cuando dijo así, me dije, bueno, iré. Pero cuando llego, hermanos, llegamos, pues si nos metíamos nosotros tenían que salir los hermanos de ahí, porque era una iglesia muy pequeña. Y entonces, pero en el púlpito estaba una señorita en ese momento y estaba dando el informe de la escuela dominical, pero desde que la vi quedó prendida en mi corazón. Y pues fui a esa iglesia, pero agarré y hasta que me la llevé dejé de ir y luego ya no me pude ir y duré pues 12 o 14 años allí. Era una iglesia presbiteriana y yo venía de una iglesia pentecostés. Y de allí tengo los hijos que tengo, que ahora algunos son pastores, otros son profetas, otros le sirven a Dios. Y yo veo cuán grande es el Señor. Cuán grande es el Señor. ¿Por qué? Porque se movió la nube y allí estuve. Ahora yo puedo decir que ese hombre para mí fue un gran padre. Porque me enseñó a trabajar la calle,
a predicar en la calle, a ganar gente en la calle, a levantar iglesias. Ahí me casé, me tocó esa iglesia, me dio esposa, me dio trabajo de compañía de luz y fuerza del centro. Dios bendiga a mi hermano Juan Carlos, me trajo agua, oyó a mis nietos y me dieron ese trabajo. Y entonces empezamos a trabajar. Estuve yendo a Almanza, Veracruz. Estuve yendo a muchos lugares, mis hermanos, por si había movido la nube, pero ahí estuve trabajando. Pero me enseñó algo que hoy en la mañana, el pastor que predicó de allá, el pastor Hugo, pues todos me pegaron, pero ese me pegó. Porque agarró y habló de diezmos, de ofrendas, habló de que, y a mí mi pastor me enseñó y me dijo, mira Daniel, nosotros vamos a trabajar aquí y de aquí vamos a tener y vamos a servir. Y hasta el día de hoy, Dios sabe esto, no he recibido de la iglesia, he dado y Dios me da más. Y cuando veo esto, digo yo, Señor, cuando hay un buen padre, caminas bien, te enseñan bien. Y ahorita... yo de muy pequeño salíamos a la calle con un acordeón a una hermana, se llamaba Mayito, y cantábamos en la calle y le predicábamos. Una vez una mujer grande me maldijo, siendo yo un niño de 8 o 9 años. ¿Y qué creen? Se convirtió en bendición. Nunca dejes de servir a Dios. Nunca dejes de darle la gloria, la honra a Dios, pero también a tus pastores. También aquellos que se esmeran, porque tú ves una predicación de 1 hora, pero cuánto tiempo se pasa uno haciendo esa predicación, teniendo libros, buscando compendios. Esos pastores tú tienes que agarrar. Muchas veces decimos, pero ¿por qué voy a diezmar? ¿Por qué voy a ofrendar? Por tu bien. Porque cuando tú obedeces, Dios te bendice. Cuando tú ofrendas, Dios te da. Cuando tú diezmas, ese 90% que queda te sirve. Aunque hay bárbaros que dicen que los pastores son millonarios. El que se va a volver millonario eres tú si le sirves a Dios. Si le das lo que es de Dios. Dios nunca se queda con nada. Y cuando seguimos acá, hermanos, encontramos, me voy a ir al primer punto. Quería yo agarrar más tiempo en pero el tiempo me gustaría que fuera como en ese reloj que no se mueve. Pero no, aquí sí se mueve. Dice la palabra inconmovible. Cuando agarramos y decimos inconmovible, encontramos que Dios no se mueve. Si Dios te dice te voy a bendecir, te va a bendecir. Si Dios te dice te voy a dar, te va a dar. Y hasta el día de hoy han pasado muchos años. He estado en muchas iglesias, a veces de pastor, a veces de estorbante. Y quiero decirles que cuando Dios habla, nunca te deja solo. Siempre te dice, yo estoy contigo. Sigue diciendo la palabra cuando me voy al primer punto. Moisés erige el tabernáculo. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes, primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Ese tabernáculo en aquel tiempo se movía, hoy ya no. Y dice en Éxodo 43, leí Éxodo 42, y podrás en el arca del testimonio y la cubrirás con el velo, porque vamos a caminar, porque vamos. Y Dios tiene unas palabras que a mí me hacían llorar. Dice, yo he sido para ustedes, hablándole al pueblo de Israel, y también a ustedes les habla así, yo he sido para ustedes marido. Les he dado comida, techo, a muchos, todo nos ha dado, pero ustedes no han sido pueblo para mí. Así lo dice. Por eso el Señor tenemos que honrarlo, porque Él nunca se desistirá de lo que nos quiere dar, hermanos. Nunca dejará de ser Dios, nunca. Me voy a Hebreos 12:27. Y esta frase a una vez indica la remoción de las cosas movibles. Y esta frase a una vez indica la remoción de las cosas movibles, como en el tabernáculo que se movía porque era necesario, porque así también el Señor te saca de Egipto. Significa el mundo, Egipto significa allá lo que se hacía donde no debíamos, y el Señor nos empieza a limpiar.
nos empieza a alabar. ¿Pero dónde lo hace? El lavamiento viene a través de la palabra, el lavacro de la palabra, cuando escuchamos, cuando oímos, cuando somos obedientes, cuando decimos, Señor, estoy aquí. Decía uno de los pastores que me antecedió, el Señor no tarda, y es cierto, estamos viendo que los tiempos ya se cumplieron, ya nada más estamos esperando que venga el Señor por nosotros. Y cuando decimos que venga, sí, pero ¿cómo estamos? ¿Cómo le hemos servido? ¿Le hemos servido como Él quiere? ¿O le hemos servido como nosotros queremos? Como cosas, fíjense, sigue diciendo la palabra, como cosas hechas para que queden inconmovibles. Dice Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros aún el reino inconmovible, tengamos gratitud. Ahí hay una coma y me voy a parar un poquito. Tengamos que, hermanos, gratitud. Muchas veces, cuando agarran y nos invitan, por ejemplo, a Acapulco, que hemos ido algunas veces, estamos todo el día ahí alimentándonos de la palabra. ¿Por qué? Porque nos levantamos temprano, hay un salón donde nos sentamos y empiezan a alabar, hermanos, esas últimas veces ha estado Jorge Hines, han estado los hermanos del Arca, han estado tocando, y todo eso, hermanos, hemos ido creciendo. La palabra nos ha hecho crecer. Esto es lo que Dios quiere, y que ahí tengamos gratitud, que no agarremos y muchos piensan, ay no, eso es caro. Tu salvación, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el que tú puedas alabar a Dios, sentir a Dios? Eso no tiene precio. Por eso la palabra dice, desde el principio, Hebreos 12:27, y estas frases, a una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Aquí hay otra coma y me voy a parar un poquito, porque aquí cuando habla de reino, hermanos, dice nuestro Señor Jesucristo, he aquí el reino de los cielos está con ustedes, está con nosotros. Y empezó a predicarnos, empezó a enseñarnos, y nos enseña 3 años y medio. Se va, pero no nos deja huérfanos, nos deja al Consolador. Y cuando nos deja al Consolador, hermanos, Él nos enseña, y escrito está en Efesios 4:11, que deja 5 ministerios para el crecimiento de la iglesia, para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Eso dice la palabra, mis hermanos. Y cuando vemos esto, decimos, como las cosas hechas para que queden las inconmovibles, y esa es a hoy la que es inconmovible. A hoy nos están levantando. Ninguno tiene y puede decir, soy tan sabio que no necesito ser enseñado. Tenemos que ser enseñados. Tenemos que agarrar y que Dios haga en nosotros, en nuestra vida, lo que Él quiere hacer, hermanos. Así que recibiendo, dice Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros a un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Con temor y reverencia. Cuando agarramos y decimos, sí, Señor, quiero servirte. Quiero, Señor, estar. Primero tenemos que estar sujetos, hermanos. Porque no puede nadie dar algo que no le ha sido dado. Cuando hablan de hermanos que se autodominan, es que yo soy. Hace poco había un hombre que fue y me decía que él era teólogo. Y le digo, qué bueno, hermano. Pues vamos a ver qué me enseñas. Le digo, ¿en qué iglesia estás? No, yo no tengo iglesia. ¿Con quién te reúnes? No, tampoco me reúno, pero soy teólogo. No puedes ser teólogo si no tienes padre. No puedes ser teólogo si no tienes iglesia. No puedes ser teólogo si no hay quien agarre y estoy aprendiendo. Cuando hablamos de Pablo, él aprendió en los 3 años, en donde se fue a Arabia, allí lo estuvieron enseñando.
Y antes, cuando fue fariseo de fariseos, también estuvo a los pies de Gamaliel. Entonces, ¿dónde salen aquellos que dicen, es que yo no necesito, es que yo puedo solo? Es como decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a seguir. Dios es Dios y quiere hasta el día de hoy agarrar y que nosotros le sirvamos, hermanos. Dios quiere que nosotros le seamos útiles. Y cuando la nube se levanta, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Dicen Números. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían, o si habían estado un día y la noche la nube se levantaba, entonces ellos partían. Cuando habla de esto de la nube, hermanos, yo quisiera hablar un poquito de los hermanos, de los ministros de alabanza, de los levitas. ¿Por qué de los levitas, hermanos? Porque el Señor tiene en los levitas la oportunidad que se abran los cielos a través del canto, a través de la alabanza, a través de decirle cuán grande, cuán maravilloso es. Hace muchos años, estando Regino Palazuelos, queríamos evangelizar todo Nesa. Y agarramos y teníamos una carpa, no sé de dónde la sacaron los hermanos, casi que nos poníamos en diferentes partes y predicábamos, cantaban. Pero esto que les voy a predicar esta tarde fue allá por 1982, 83. Estábamos en Higinio Guerra y Aureliano Ramos. Al estar allí en la carpa, pues con un carro de sonido fuimos, invitamos y fue mucha gente. Y al ir esa gente, estaba allí, la carpa estaba llena e íbamos a comenzar, pero de repente que llegan los de las campanas grandes, con una multitud y la persona que dirige allí iba adelante y gritando que nos iban a quemar. Y todavía no llegaban los demás pastores y me dicen, ¿qué hacemos? Y un hermano, no recuerdo ahorita el nombre, de México 80, me dijo, vamos a cantar. Y empezamos a alabar a Dios de tal manera que se derramó el Espíritu Santo. Así de fuerte. Y aquellos que venían a quemar y nos rodearon y nos iban a quemar, pero sintieron la presencia de Dios. Tiraron sus teas unos, se fueron y otros se metieron. Ese es el Dios que predicamos esta tarde. El Dios que cambia totalmente. El Dios que a través de la alabanza agarra y tú lo alabas y tu enemigo corre. Y a lo mejor podía yo tomar aquel pasaje de la Biblia de Josafat, el rey Josafat, que van y le dicen, son muchos, vienen contra ti, y él se angustia, dice, no, ahora sí, nos van a ganar. Y había profeta en Israel, había profeta allí, y le dijo, no tienes por qué preocuparte. Y al otro día agarró y tenía cantores, tenía todo, y hasta arriba puso a los de alabanza. Y allí empezaron a alabar a Dios. Y allí empezaron a darle la gloria a Dios. Y tanto se la daban, hermanos, que los otros que venían, dice la palabra, escrito está, que entre ellos se mataron. Así le pasa a todo aquel que está en contra de las cosas de Dios. Cuando nosotros vemos, hermanos, que mi Dios es real. El Dios que te estoy predicando esta tarde es real. El Dios que te estoy predicando esta tarde, si tú todavía no tienes un encuentro con Él, hoy va a ser la oportunidad. Hoy vas a poder estar en una de las iglesias de Benecer y alabar a Dios como nosotros y decirle gracias, Señor, porque tú eres Dios. Ay, mis amados. Jueces, leí el 21, voy a leer el 18. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios para consultar a Dios, diciendo, ¿quién subirá de nosotros? El primero en la guerra contra los hijos de Benjamín. Y Jehová respondió. Judá.
será el primero. Ay, hermanos, ¿por qué Judá? Porque son los de la alabanza. No son músicos que usted diga, no, es un músico, no. Un músico es aquel que toca cualquier cosa, pero uno que le sirve a Dios, de la tribu de Judá. Un levita, hermanos, abre los cielos. Un levita agarra y alaba y Dios hace grandes cosas. Mis hermanos, cuando le preguntan a Dios quién subirá primero, la tribu de Judá, los levitas, aquellos que adoran, aquellos que alaban, aquellos que bendicen. Y tú le dices a Dios, Señor, gracias. Si tú eres de la alabanza, la mañana decía el hermano, mi hermano decía algo que a mí me llamó la atención. Decía que él no les hablaba de pecado porque se le iban a ir y se le fueron una vez, hablaron de una iglesia. Y nosotros tenemos que hablar de pecado. Porque si no hablamos, hermanos, entonces nos va a ser demandado. Ahorita en la iglesia nos falta un tecladista o un guitarrista, porque el que teníamos se le habló fuerte pero es necesario, hermanos, hacerlo. Pero recuerden, primero, dice la Biblia, y lo voy a leer el texto completo, si quiere apúntelo, es Jueces 20:18. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios, diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Judá será el primero, mis hermanos. Y cuando decimos, ay Señor, Dios tiene muchos planes para tu vida. Dios tiene muchos planes, pero tú tienes que dejarte moldear. Tú tienes que ser aquella ovejita que diga, Señor, aquí estoy. Y que te dejes que te moldee tu pastor, que te diga lo que hay que hacer. Muchas veces, hermanos, cuando se habla, fíjense que también me llamó mucho la atención porque esto sí yo lo he vivido. Uno de los pastores habló de un orfanatorio, un lugar donde les daban de comer y había niños y esa mañana no había para darles de comer. Y Dios mandó la leche, Dios mandó el pan. Pero yo quiero decirles, yo he vivido momentos en los cuales nos han apedreado y ni una piedra nos pega, hermanos, porque Dios es grande, porque Dios es maravilloso, porque Dios es Dios conmigo y sin mí, contigo y sin ti. Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Pero le habla a su pueblo y me voy al siguiente punto. Y cuando le habla a su pueblo tenemos que resplandecer. ¿Y cómo vas a resplandecer? Sirviendo, hermano. Porque aquí venimos a servir. Porque nuestro propio Señor Jesucristo dijo lo siguiente: yo vine a servir y no a ser servido. Y mi Padre y yo hasta el día de hoy trabajamos. Entonces, ¿dónde está que digamos es que yo soy? No eres nada, tienes que trabajar. Pero para esto, dice allá ay, mis amados, miren, me salí. Tenemos que resplandecer. Isaías 61, se conoce el verso, el versículo. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. La gloria del Señor ha amanecido sobre ti. La gloria de Jesús ha amanecido sobre ti. Y cuando vemos esto decimos, Señor, gracias. Gracias porque, ay, mi Señor. Ahorita estamos con planes de ir, hay una iglesia que vamos a ir tengo unas ganas de ir, hermanos, como de comer. La iglesia está se me pasa el nombre, pero está ahí y entonces tienen 2 casas, va a ser una casa para niños huérfanos, niños desamparados y una para ancianos que no tienen, o sea, casas hogar los 2. Pero ya está la iglesia también, ya la vez pasada fuimos a Ciudad Sagún, se llama, y allí ya está la iglesia, pero nada más hay una familia de 5. Y yo anoche, era lo que me decía el Señor,
¿Cuántas iglesias y ya fuiste? ¿Cuántos levantaste? Pues sí, Señor, pues te toca una más. Y en la mañana yo estaba orando y le decía yo, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. ¿Saben una cosa, hermanos, amigos? Cuando un profeta dice algo y se cumple, es profeta. Cuando no, hace algunos, quedan 2 años, yo creo que no 3. Tuvimos la reunión aquí en el Alfredo del Mazo. Y ahí yo fui en silla de ruedas porque estaba yo mal, no sé qué me pasó. El caso es que anduve en muletas, en silla de ruedas y bueno, con bastón. Y agarró y pues yo le dije al Señor, pues a la hora que tú quieras, Señor, pues ya nos vamos. Y agarró y estaba ministrando el profeta Tito Pérez. Y agarró y yo me acerqué, que me baña, hermanos. Y me dijo, así te dice el Señor. ¿Tú crees que te vas a morir ya? Que ya se acabó. Dice el Señor que no, que vas a ir a levantar más iglesias. Y yo le dije al Señor, gracias, Señor, gracias. Y ahorita ya se está verificando. Ya vamos a ir a Ciudad Sagún. Y le decía yo a mi pastor Agustín, porque no me mando solo, le expliqué todo. El pastor no vino, voy a ir a ver por qué. Pero le expliqué y me dijo, sí, vamos a hacerlo. Porque pues no me mando solo, tenemos que trabajar, soy mandado, soy enviado, sí, pero yo estoy trabajando y aquí tiene que estar orando para que Dios haga la obra, mis hermanos. Por eso dice la palabra, fíjense qué fácil dice, levántate, resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Y si está sobre ti, pues puedes hacer lo que quieras. Alaba, bendice y dale la gloria, porque ha llegado el momento de ir a evangelizar otro lugar, otra iglesia más, y la gloria es para Él. Nosotros trabajamos nada más. Sigue diciendo 2 de Corintios 3:18, pero nosotros todos, fíjense bien, pero nosotros todos, con el rostro cubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. ¿Cuándo vemos nosotros la gloria del Señor? Los que nos gusta el evangelismo, los que nos gusta predicar, los que nos gusta hablarle a la gente que acepta por primera vez verlos aquí en el altar llorando, aceptando y diciéndole al Señor que te entrego mi vida. De hoy en adelante no cargaré más que eso que no sirve. Te voy a servir a ti. Y los ves y dices, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Corintios está diciendo que nos estamos viendo la gloria de Dios como en un espejo. Dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria, en gloria, como por el Señor. Y hay una coma y dice, el Espíritu. Y cuando hablamos, al principio les decía yo, el Espíritu de Dios se mueve. Y se mueve, y se mueve. En la antigüedad traían ellos el tabernáculo. Hoy tenemos iglesias. Hoy el Señor está aquí. Aquí de antes que llegáramos, Él ya estaba. Y todos los predicadores los apoyó. A todos, hermanos. Y su palabra hizo lo que tenía que hacer. Pero ahora que te toca hablar y predicar es a ti. Ahora el que te toca pararse y resplandecer es a ti, porque ya es el momento. Por eso, pero ay, hermanos, no me canso de leer. No me canso de leer, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Hace ratito que mi hermana Kenia cantaba, no sé, ese volveremos a casa. Me gusta mucho, pero Dios la bendice bastante porque de veras, hermanos, yo no sé cuándo vamos a empezar, pero vamos a ir a hacer una campaña y Dios va a hacer grandes cosas. Levántate a vencer, levántate a vencer. Cuando hablamos de esto, hermanos, encontramos que el Señor agarra y te dice de la siguiente manera en el segundo libro de Samuel 5:24: cuando oigas el ruido como de marcha por las copas de las aberas, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti
a herir al campamento de los filisteos, a herir al campamento de tus enemigos. Pero aquí sí son enemigos de Dios, pero vamos a predicarles, vamos a enseñarles para que se constituyan amigos de Dios, como ahora tú y como ahora yo. Y no sé yo qué ministerio yo les vaya a dar o qué don, porque el primero que da dones es el Espíritu Santo. Los ministerios es nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí está diciendo bien clarito, y le está hablando a David, y en el 25, segunda de Samuel 5:25, y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Gaz hasta llegar a Gezer. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, hermanos, podemos acordarnos de cuando venía el pueblo de Israel, venía el pueblo allá en el desierto. ¿Cómo vendrían? Yo creo que sucios, porque no tenían donde bañarse, donde asearse, donde verse bien. Y ahí venían, y venían contra la ciudad de Jericó, una ciudad amurallada, donde dice que pasaba un carro de ida y un carro de venida, de caballos. Y ahí, y los vieron, son los israelitas. Y Dios les dijo, vas a dar 7 vueltas por 7 días. 7 vueltas, 7 número perfecto. Y agarraron estos calladitos, y al final agarraron y sonaron las trompetas. Y cuando suenan las trompetas, los muros de Jericó vienen para abajo. Dios te entrega a tus enemigos. Dios va contigo, no tengas miedo. Habla, predica, haz lo que tienes que hacer. Porque el Señor nunca te dejará. El Señor nunca te dejará. Amén, mis hermanos. Cuando vemos esto, encontramos que Dios es maravilloso. Y cuando le decimos, Señor, gracias, dice la palabra, mis amados, y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gezer. Y sigue diciendo la palabra, no temas, porque yo estoy contigo. No temas. ¿Qué tienes? ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que quieres para Dios? No temas. Háblale a quien tienes que hablarle. Háblale a tu compañero de escuela, háblale a tu compañero de trabajo, háblales, no tengas miedo. Dice la palabra, Isaías 41:10, no temas porque yo soy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Qué más queremos? Que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Y es cierto, ¿cuándo nos ha dejado? Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. Y cuando encontramos todo esto, hermanos, encontramos que Dios tiene grandes planes. Y Dios, en la iglesia que actualmente estamos, fíjense bien lo que les voy a decir. Hay sanidades, hay liberaciones, todo hay aquí. ¿Sabe qué necesita usted? Venir y que Dios le bendiga, entregar su vida a Cristo. Dice la palabra, me voy al movimiento espiritual, que es como le puse al punto, Lucas 2:27. Movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron, aquí estoy hablando, al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Cuando veía yo esto, Lucas 2:27, encontraba yo, hermanos, que nosotros presentamos a los niños porque Jesucristo fue presentado, hermanos, no fue bautizado. Y bueno, pero aquí, lo que nos ocupa aquí es que el Señor le había dado una promesa a Simeón. Simeón era un siervo de Dios, un sacerdote, y le da la promesa y le dice que no iba a ver a la muerte hasta que viera o tuviera en sus brazos al Salvador del mundo. ¿Quién era ese? Nuestro Señor Jesucristo, que es desde la eternidad hasta la eternidad, y que tuvo que haber, hermanos, para que Él viniera,
vientre. Ya nos lo ha explicado muchas veces nuestro apóstol. ¿Ven? Y ya de ahí toma forma y es como un cordero sin mancha y es crucificado para que usted y yo seamos salvos. Dice la palabra en Lucas 2:28, Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Y encontramos que en la palabra de Dios no hay imposibles para Dios. Y Dios te promete, y cuando te promete te cumple. Puedo hablar de Juan, Elizabeth y su padre. Y puedo hablar de muchos que Dios les prometió y les dio. Y al día de hoy Dios nos ha prometido y nos ha cumplido, hermanos. Por lo tanto, este movimiento espiritual está haciendo algo tremendo para nosotros. Ahora, hermanos, en la antigüedad dice allá la palabra un movimiento de agua. Juan 5, versículo 3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Allí narra la palabra que cada 38 años llegaba un ángel, movía el agua y el primero que entrara era sano. Pues yo quiero decirles que ahora ya no hay que esperar el movimiento del agua. Aquí estamos en una iglesia, si usted está viéndonos por internet, ahí le va a salir la ubicación. Aquí pasa eso. Aquí Dios sana a los enfermos. Dios les da oportunidad de ver a los ciegos. Dios hace maravillas. Solo hay dos cosas: que tú tengas fe y seas de los que le agarran y le dicen: Señor, aquí está mi vida. Porque Dios nunca se queda con nada. Sigue diciendo la palabra en el versículo 4. Porque un ángel descendía porque un ángel descendía tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y viene a mi mente Naamán. Naamán, hermanos, era un leproso, era un general sirio. Y le dijo el profeta: ve y zambúllete 7 veces en el Jordán. Y él dijo: ¿que no en Siria hay mejores ríos? Y se enojó y se quería ir. Alguien que iba allí le dijo: no, espérate, si te hubiera pedido algo más el profeta, ¿qué hubieras hecho? Pues lo hubiera hecho, dice: ve y zambúllete. Y la palabra de Dios nos narra que se zambulló 7 veces en el Jordán. Y la última vez su piel se volvió como de un niño recién nacido. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios de lo imposible. Ese es el Dios de los campamentos. Ese es el Dios que esta tarde te presentamos. Ese es el Dios que está interesado en ti. Ese es el Dios que quiere sanarte esta tarde si estás enfermo. Ese es el Dios que quiere cargar tu carga si tienes algún problema moral, sentimental, económico. Él te va a ayudar, porque Dios es Dios y Él está esperando que tú le hables esta tarde. Y como último punto, hermanos, conociendo a Dios. La palabra de Dios nos habla en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando vemos esto decimos: a ver cómo está. Sí, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Escrito está en Hechos 4, versículo 12. No hay otro nombre. Por eso dice la Biblia que de tal manera te amó. A ti que me estás viendo y que tienes problemas, que estás enfermo, Dios te amó y quiere quitarte ese problema que tienes. Pero tienes que venir para que oremos por ti. Yo voy a orar, pero tienes que venir para que tú, con tu acto de fe, que le digas: Señor, quiero que entres a mi vida. Por eso cuando nosotros cantábamos mucho: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, lávame. Ese es el que te está hablando esta tarde.
es el que está en tu corazón, es el que está tocando y te está diciendo, como dice allá en Apocalipsis 3:20, dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y esto significa salvación, esto significa sanidad, esto significa liberación, esto significa la paz que te da, que en el mundo no te da. Sigue diciendo: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y esta tarde, lo que Dios nos ha dado a los cristianos, lo queremos dar a los demás. Lo queremos compartir. Queremos que tú también seas salvo. Queremos que tú conozcas este Dios verdadero. Tú ahí en tu casa, si tú quieres aceptar a este Dios, levanta tu mano. Terminando de orar, te voy a dar la dirección para que vengas el día de mañana. Padre y Dios, gracias. Tú conoces quién levantó la mano. Tú estás viendo, Padre, a través de aquellos que necesitan, Señor. Papito lindo, te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, hagas lo que están pidiendo, Señor, y les permitas venir mañana a esta tu casa, Señor. Les permitas venir mañana aquí a alabarte, a adorarte, a bendecirte, a glorificarte, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Ahora te pido, Padre, por los de la iglesia, Señor. Yo sé que algunos nos están viendo. Yo sé que algunos han dejado su televisión por verte a ti, Señor. Porque no hablamos del hombre, hablamos de Jesucristo y este crucificado. Y a hoy, en la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias por ello, Señor. Te doy gracias, Padre, porque eres maravilloso, eres hermoso, eres lindo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Y por último, mañana los esperamos aquí. ¿Cómo se llama la calle, hermana? Vergelito y Madrugada. Vergelito y Madrugada. Ahí va a haber un letrero grande que dice Ebenecer. Ahí venga. Y queremos orar por usted. Queremos conocerle. Queremos empezar a que usted empiece a crecer en las cosas de Dios. Dios le bendiga y hasta la próxima ocasión. De gloria, ven sobre mí, profetizamos tu Mahanaim, oh nube de gloria, ven sobre mí y profetizamos tu Mahanaim. Y es cuando el cielo y tierra cantan santo, como un estruendo de mi generación. Y es cuando el cielo y tierra cantan santo, como un estruendo de mi generación.